Estamos en comunicación con Carlos Rodríguez, coordinador del Grupo Interdisciplinario CHE-SIDA, para dialogar sobre el proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. Te damos la bienvenida a Carlos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Angie, buen día a toda la audiencia, gracias. Gracias a vos por la comunicación. Bueno, recordamos que el 16 de agosto pasado se cumplieron 30 años de la promulgación de la Ley Nacional de VIH-Sida, que fue aprobada en el año 1990. En comparación a la ley vigente, te preguntamos, Carlos, y teniendo en cuenta que, bueno, en el transcurso de estos años, dos proyectos, uno en el 2016 y otro en el 2018, perdieron estado parlamentario, ¿por qué es necesario una actualización ahora de la ley? Angie, como bien nombrabas al inicio, este proyecto de ley que se presentó, entre varios que hay, proyecto, la característica que tiene, que viene siendo trabajada, consensuada, debatida desde el año 2015, como bien vos hiciste esta línea de tiempo. Se presentó en 2016, luego en 2018 y perdió estado parlamentario. Esta vez hemos logrado, bueno, por lo menos que en la presentación que ocurrió hace 2 días, de ingreso al Congreso de la Nación por la Cámara de Diputados, nos acompañara la viceministra de Salud. Lo que aporta esta nueva ley es la integralidad, o sea, comienza ya de movida, es una nueva ley de VIH, hepatitis, las hepatitis virales, hepatitis C, las tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, una muy común y que ha recrudecido nuevamente, que es la sífilis. Sí. También lo que busca este nuevo proyecto es ampliar derechos. En sí es un proyecto de ley para ampliar derechos en materia de políticas públicas. Hemos trabajado más de 40 organizaciones a nivel país. Se ha tratado de construir que sea lo más representativa y federal posible. También hemos logrado el acompañamiento de ONU-SIDA con OSUR y de la Organización Panamericana de la Salud. Y esto de la integralidad tiene que ver con cambiar un paradigma de salud también que sea superar la perspectiva biomédica que era el espíritu que tenía la ley allá por 1990, ¿no? Esto lo que hace es contemplar cuestiones que tienen que ver, incorporar las perspectivas de género. Vos pensás que si la ley es de 1990, todo el avance, toda la ampliación de derechos que luego nuestra sociedad, nuestro país vivió, no están reflejadas en la ley actual, en la que está vigente. Estoy hablando de la educación sexual integral, del derecho a la salud sexual y reproductiva y no reproductiva, de los derechos de las mujeres, de la ley de identidad de género. O sea, esta perspectiva que sostuvo desde su inicio el programa CHE-SIDA, cuando nosotros desde el inicio, y bueno, por haber pasado por las ciencias sociales y haber nacido en la facultad o consolidado nuestro trabajo en la región en la facultad de ciencias sociales, siempre decíamos que el VIH, y sostenemos, tiene una profunda raíz social, y cuando decimos social tiene que ver con lo cultural, lo económico, lo político en el sentido amplio. Así que esta nueva ley viene a contemplar el acceso a la salud de personas travestis, transgéneros, bisexuales, mujeres lesbianas, mujeres y personas con capacidad de gestar, a la luz de la nueva normativa vigente en el país. También pretende declarar de interés público la investigación y el desarrollo de tecnologías locales. Por ejemplo, estamos hablando de soberanía sanitaria, la posibilidad de que el Estado incentive, asigne recursos para promover la investigación y creación y producción de medicamentos, ¿no? Es hacia donde vamos y es la expectativa próxima a nivel mundial de terminar con esta pandemia. Estamos hablando de una pandemia que arrancó en el año 1980-81 en el mundo, que lleva 40 años y hoy estamos viviendo otra pandemia. Exactamente. Bueno, ya que estamos hablando de pandemia, Carlos, te pregunto cómo ha sido, cómo es la situación sanitaria y de atención frente a este contexto que estamos atravesando.
La pandemia de COVID Sí. vino de alguna manera a ocupar toda la agenda de todo del Estado y del sistema público de salud. Ujú. Eso hizo que o hace que se vean por momentos obstaculizadas o no facilitados el acceso a los tratamientos y a los servicios de salud por parte de las personas viviendo con VIH. Una serie de características que se dan, que es necesario leerlas contextualmente. Ujú. Hace aproximadamente un mes renunció el director nacional de respuesta al VIH. Hemos logrado cambiar, digo, que no es un tema menor tampoco como se nombra, dejar de utilizar esta cuestión tan estigmatizante que tenía el SIDA con todo lo que apareció, ¿no? Aquellos grupos de riesgo, además, haciendo un parentesco hasta si querés con el COVID, Sí. que vuelve a aparecer esa categoría, ¿no? Eso hace que las organizaciones estemos en comunicación permanente, tanto con el gobierno nacional, con autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y con la Dirección Provincial de VIH de la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, hay demandas por faltas de medicamentos, fraccionamiento, la especulación que hacen con el dólar las grandes multinacionales o farmacéuticas hace que el Estado Nacional llame a licitación para la compra de antirretrovirales, que luego son los que se van a distribuir gratuitamente a través de los ministerios de salud y regiones sanitarias a todo el país. No se estén presentando a estas licitaciones y entonces teníamos así medicación de avanzada como una de las drogas que se utiliza, había una toma para facilitar la adherencia. En una sola pastilla encontrabas tres drogas que por lo general integran lo que se llaman el cóctel o el tratamiento, que es lo que permite la sobrevida, adherir a los tratamientos, poder realizar los tratamientos y tener en una sola pastilla la toma diaria facilitaba mucho la adherencia. Bueno, al terminarse el stock que había de estas drogas, hemos vuelto a esquemas antiguos, anteriores, y entonces hay que volver a tomar 5 o 6 pastillas. Tanto el Estado provincial como el nacional están haciendo todos los esfuerzos posibles, pero bueno, en este sentido ha afectado la pandemia de COVID a las personas que ya veníamos sobreviviendo a otra pandemia como la del VIH. Tal cual. La mayoría de las personas que en Argentina se atienden y viven con VIH, el 70% se atiende en el sistema público de salud. El sistema público de salud ha puesto todas sus energías y esfuerzos en la respuesta al COVID, y eso ha hecho que, bueno, se retrasen estudios. También hemos trabajado, eso es un panorama general, y luego después cada región, cada municipio, a partir de que si existen o no organizaciones, han podido dialogar con los estados municipales y facilitar, en el caso de Olavarría, la comunicación con los referentes del consultorio inclusivo, que permite que aquellas personas que no se pueden movilizar o están realmente con algún otro problema de salud, se les puede acercar los medicamentos al domicilio. Pero hay mucho para mejorar. Creo que todas estas cuestiones que se han detectado nos sirven y nos serán útiles para pensar y definir políticas públicas efectivas post pandemia. Así es, pero bueno, ya que se haya podido presentar este proyecto de ley nacional es una buena noticia, y por supuesto vamos a estar atentos y atentas a todo lo que ocurra, y seguramente más adelante nos vamos a volver a comunicar, vamos a dialogar al respecto. Seguramente, es como se dijo en la presentación, no es una ley solamente para las personas viviendo con VIH, es una nueva ley para toda la sociedad, porque el lema de este año es más solidaridad y responsabilidad con respecto mundial, con respecto a esta temática, y eso hace a que volvamos a reflotar herramientas centrales como la educación sexual integral, facilitar la información y el acceso a los servicios de salud. Gracias. Así es. Bueno, te agradecemos por supuesto la comunicación, Carlos, y te mandamos un abrazo grande desde acá de Radio Universidad.
Gracias por la Radio Universidad por ayudarnos a difundir siempre. Un abrazo grande. Estábamos allí en comunicación con Carlos Rodríguez, coordinador del grupo interdisciplinario CHE-SIDA, dialogando sobre la presentación del proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual.